Conocer las noticias internacionales. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy Vamos bien. a hablar de Cuba, por supuesto. Sí, el Caribe, tormenta política en las zonas del Caribe. Sí, efectivamente el Caribe ha sido el epicentro del mundo, por lo menos de las noticias en los últimos días. Obviamente usted sabe lo que pasó en Cuba el día domingo, donde hubo manifestaciones, protestas, porque en una región, en un hospital del norte de la isla de Cuba, explotaron algunos índices de mortalidad por el COVID. En realidad fueron 30 muertos, son muchos desde ya, pero comparados con lo que pasa con Latinoamérica, realmente estamos muy lejos del resto de los países. Cuba tiene los índices más bajos de mortalidad por COVID y realmente ha sabido encarrilar este tema. No obstante, a través de las redes sociales explotaron algunos hashtags en los que decían salvemos a Cuba, SOS Cuba, Cuba Libre, etcétera, etcétera, que fueron muy raros porque se acumularon una cantidad de tweets en el lapso de segundos, de minutos, en los cuales explotaban las redes sociales pidiendo la caída del gobierno, del régimen, protestando contra la falta de libertad, etcétera, etcétera. Fue muy raro porque se acumularon en pocos segundos, insisto, y todo indica, hay un experto informático español que está aclarado qué ha pasado, allí parece que hay robots, que estos que mandan tweets a través de las redes sociales, que han sido los que han dinamitado o puesto en duda al régimen de Cuba a través de estas manifestaciones que fueron muy circunscritas al día domingo, 200, 300 personas en algunas ciudades, y ahí quedó todo, represión. Aclaremos, en el caso de Cuba la policía no lleva armas cuando va a las represiones, salvo esos grupos especiales. Entonces, no obstante, ha habido una fuerte postura de parte del régimen cubano y ahí, en principio, ahí quedó todo. No obstante, que esto pase en Cuba, en realidad nos llama la atención a quienes nos ocupamos de estos temas, que después de 60 años no haya prácticamente protestas. Usted dirá, bueno, será por la fuerte o férrea represión del régimen, no es tan así. En fin, Cuba siempre es difícil cuando uno lo analiza. Pero bueno, hablábamos del Caribe y vos mencionabas, Luchi, el tema de todo lo que está pasando en el Caribe. Permítame que le diga qué ha pasado en esta semana, en estos 3 o 4 días que van desde el jueves al domingo. Mirá, y por eso es que nos llama la atención cuando hablamos de geopolítica. En Cuba, en el Caribe pasó las protestas de Cuba, mataron al presidente de Haití, que es una pequeña isla que está ahí a 100 kilómetros de Cuba, el jueves, una cosa rarísima, entraron, lo mataron, se supo después porque los capturaron que eran mercenarios colombianos que habían mandado allí para crear un cierto clima en el Caribe. También en los mismos días, el presidente de El Salvador, el nuevo presidente de El Salvador, Bukele, una persona joven que arrasó en las elecciones, destituyó a la Corte Suprema, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado protestó, él dijo que Estados Unidos no tiene nada que hacer dentro de su país, que no acepta injerencias. Nicaragua siguieron las protestas y las condenas y las críticas hacia el gobierno del presidente Ortega, muy duro las críticas y las posturas internacionales. A López Obrador, el presidente de México, se lo está catalogando de comunista, de alguien que no sabe lo que hace. López Obrador es una autoridad, es una persona absolutamente respetada. Medios informáticos, redes sociales, muy duros con él. Todo esto en los mismos días. Al mismo tiempo, Maduro, el presidente de Venezuela, dice que acababa de desbaratar un intento de magnicidio, de que lo habían querido matar, había habido un atentado aparentemente contra él. Al mismo tiempo, y todo esto, créame que fue en el lapso de 3 días, un hackeo masivo contra las Fuerzas Armadas de Colombia por parte de Venezuela, aparentemente. Fue el hackeo más grande de la historia de la informática mundial, porque les robaron información súper sensible, grabaciones, planes de ataque, planes de guerra. Dicen que fue una cosa muy fuerte. En el caso de Venezuela, que sería el que estaría detrás, que estaría Rusia detrás de Venezuela con este hackeo. Y sigo con los 2 últimos datos. El mismo día, en cuestión de minutos, llega el director de la CIA de los Estados Unidos, llega a Colombia para una misión muy delicada.
El director de la CIA, aclarémoslo, no es alguien que se desplace por el mundo ni muy a menudo y menos aún públicamente. Esto se hizo público, se sabía que estaba ese viaje en ciernes, pero se concretó definitivamente. Y al mismo tiempo, y esto que ya concluyo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se fue al Vaticano, se entrevistó con el Papa para hablar exclusivamente de Venezuela y de lo preocupado que está el gobierno de Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela. Algo así como para avisarle al Vaticano que algo puede pasar en Venezuela. Esto para quienes sabemos qué hay detrás de estos encuentros. Entonces, todo esto hizo del Caribe en 3 o 4 días una tormenta ya no tropical, pero realmente política muy grave y de dimensiones que aún no sabemos cómo evaluar. Y por allí el país del norte, bueno, sobrevolando todas estas cuestiones que pasan en el Caribe, con funcionarios, la verdad, de alto rango apareciendo en escena. Sabido es que Joe Biden y su gestión, bueno, han puesto especial énfasis en lo que es Latinoamérica, pero ¿qué interés puede llegar a tener la administración Biden o el gobierno de Estados Unidos específicamente en el sector del Caribe, Ariel? Justamente, el presidente anterior, Trump, medio como que se había olvidado de Latinoamérica. En cambio, la nueva administración de Biden está muy concentrada en Latinoamérica. Todos estos movimientos, por eso los poníamos en ese contexto, apuntan a que hay una preocupación, porque nada, como se dice en geopolítica, nada ocurre por casualidad, no hay coincidencias. Todo responde a algún plan o alguna idea, alguna concepción. Estados Unidos lo que está preocupado es con la presencia de capitales chinos que están invirtiendo en la región, ya lo hemos mencionado en esta columna, en infraestructura, haciéndole préstamos. Panamá es un epicentro muy importante, Costa Rica es un epicentro muy importante. Hay una fuerte presencia de capitales chinos que se están lanzando para América Latina, sobre todo a partir de la región del Caribe. No estamos hablando de bases militares, ni de presencia militar, ni de invasión militar china, no. Es negocios chinos que están invirtiendo fuerte. Y por otro lado, la presencia, sin duda, de empresas o del propio gobierno de Rusia que está dando apoyo militar, transferencia de tecnología militar, inteligencia militar. Esto no quiere decir que haya submarinos rusos o buques de guerra rusos allí. Claro. Simplemente hay una enorme presencia de estos dos países que preocupan a Estados Unidos porque para Estados Unidos Latinoamérica es su patio trasero, ¿no? Claro, aparece en escena nuevamente el debate de aquellos que lo vemos lejos al tema Cuba. Por otro lado, las críticas a lo que es, por un lado, digo, las críticas a lo que es la gestión comunista de tantos años, de la revolución cubana, el tema de opresión y demás, pero aparece también como contrapartida el bloqueo, el embargo, esta discusión que cada vez que aparece en escena la discusión política, en geopolítica de Cuba, siempre se habla. Bueno, en realidad, ¿cómo está hoy el tema del bloqueo? ¿Sigue exactamente igual? ¿Qué consideraciones se pueden tener en torno a esta situación de Cuba que parece que todo conduce a esa discusión, a esa antinomia? Sí, Cuba, cuando hablamos de Cuba siempre es un problema porque aparecen dos partidos, dos clubes, digamos, los que están a favor y todo a favor y los que están en contra, todo en contra. Entonces es muy difícil encontrar, razonar y buscar argumentos. Lo cierto es que en cuanto al bloqueo, es un bloqueo que tiene ya décadas, 50 años más o menos, donde le impide a Cuba hacer negocios, importar productos, exportar productos, recibir tecnología, hacer transferencias bancarias. Esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos le aplica en estas semanas anteriormente, en la cual ya no permite que los emigrados cubanos que están en los Estados Unidos le manden dinero a sus familias, las famosas remesas, 50, 100 dólares por mes, que para alguien que está en Cuba es muchísimo dinero. Esto el gobierno prohibió transferencias bancarias de este tipo, el gobierno de los Estados Unidos, y realmente tenemos una Cuba que depende esencialmente, la economía cubana, del turismo principalmente. Imagínense en qué estado está el turismo en Cuba, hay un colapso generalizado de la economía. A esto hay que agregar un gobierno que tiene 60 años y que la situación exige cambios, exige... Pero claro, mientras tenés enfrente apenas a 80 kilómetros a un país tan grande como Estados Unidos, que permanentemente está presionando, que está generando atentados, sabotajes, además de esto del bloqueo que digo, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante. Y muy amplio, por supuesto. Sí, por supuesto, que lo vamos a seguir hablando seguramente en estas columnas de todos los viernes. Gracias, Ariel, por estar siempre con nosotros. Claro que sí, un placer. Muy bien. Y del mundo, de todo lo que está pasando...